Era agosto del año 2009 y la mayoría de los días en el comando de inteligencia de la flota transcurrían entre ejercicios rutinarios y el seguimiento constante del tráfico marítimo. Pero aquel eco, aquel pequeño pulso que no debía estar allí, obligó al analista a detenerse. Tenía ritmo. Tenía precisión. No correspondía a ningún barco comercial, ni tampoco sonaba amistoso. Reajustó los filtros, recortó el ruido, eliminó interferencias capa tras capa hasta que, de entre la estática, emergió otro registro. Más claro. Más cercano. Se encontraba justo al borde de la plataforma continental frente a la costa de Virginia. Revisó la frecuencia en los registros operativos. No había maniobras de la OTAN. No había ejercicios programados. Nada autorizado. Levantó la mano y lo marcó de inmediato. Un supervisor se acercó en silencio, inclinado hacia la pantalla con una atención que no solía mostrar en las tardes lentas de verano. Entonces apareció un segundo rastro al sur, con la misma firma imposible de confundir. El supervisor no dijo una palabra. Solo estiró el brazo y tomó el teléfono, con una urgencia contenida que era peor que cualquier alarma. Cuando el sistema volvió a refrescar el mapa acústico, una sola palabra se formó con nitidez en su mente. Una palabra capaz de drenar el color del rostro incluso al personal más veterano. Akula. Bajo la superficie, donde la luz no existe y los satélites son ciegos, el océano no perdona errores. Nada se mueve sin dejar un susurro, un rastro, una pulsación que los oídos entrenados pueden interpretar como un idioma propio. Y aquella marca que acababan de detectar no era casual. Alguien estaba demasiado cerca, y sabía esconderse. Para comprender la magnitud de lo que acababan de ver, había que retroceder algunas décadas, cuando la Guerra Fría aún respiraba a fuego lento. En tierra y en el aire, el enfrentamiento parecía agotado, pero bajo el agua ocurría lo contrario. Allí la cacería silenciosa alcanzaba su punto más extremo. La Marina de Estados Unidos, en pleno auge financiero gracias a la era Reagan, había convertido el fondo del océano en un tablero de ajedrez donde cada pieza costaba miles de millones de dólares. Los submarinos de la clase Los Ángeles y muy pronto los sigilosos Seawolf acechaban las profundidades con una ventaja técnica abrumadora. La Unión Soviética lo sabía. Lo sufría. Sus viejos submarinos, los Víctor II, los Eco II, incluso los temidos Alfa, se habían quedado rezagados. Cada vibración, cada giro del eje, cada turbulencia revelaba su posición antes incluso de que pudieran acercarse al enemigo. El océano completo parecía amplificar sus carencias. Y los operadores de sonar de la OTAN los captaban como si fueran sirenas anunciando su presencia a kilómetros de distancia. Para Moscú, esa brecha era inaceptable. Tenían que cerrarla a cualquier precio. Y entonces, desde las sombras gélidas de la flota del norte, salió algo nuevo. Algo que no se parecía a nada que la Unión Soviética hubiera desplegado antes. Un proyecto nacido casi en secreto, construido con obsesión y urgencia, un diseño que aspiraba a borrar décadas de ruido y vulnerabilidad. Proyecto 971. Un nombre que la OTAN traduciría en un susurro inquietante. Akula. Donde antes había fuerza bruta, ahora había silencio calculado. Donde antes había torpeza mecánica, ahora surgía ingeniería refinada. Donde antes había ruidos metálicos que delataban cada movimiento, ahora emergía una criatura capaz de moverse a través del océano como una sombra perfecta. Y ese susurro que había aparecido frente a la costa de Estados Unidos venía exactamente de uno de ellos. El analista tragó saliva. Nadie tenía permiso para estar tan cerca. Nadie, salvo alguien que quisiera demostrar que las reglas del juego habían cambiado sin pedir permiso. Mientras las pantallas parpadeaban con nuevos trazos acústicos, una cosa era clara: aquello no era una incursión casual. Era un mensaje. Uno que Estados Unidos no estaba preparado para recibir. Él volvió a ajustar la ganancia del sonar, intentando separar el murmullo del océano del eco que acababa de aparecer. El operador sentado junto a él apenas hablaba. Solo respiraba de forma contenida, como si cualquier sonido humano pudiera deformar la lectura.
En la pantalla, las líneas eran tenues, casi tímidas, pero tenían una cadencia antinatural, una secuencia que ningún carguero, ningún pesquero, ningún motor civil generaría jamás. Era demasiado perfecta, demasiado limpia. El supervisor se inclinó sobre ellos, sin decir nada todavía. Había visto ese tipo de comportamiento antes, señales que aparecían de la nada, casi como si estuvieran probando el borde mismo del silencio. Señales que sugerían no solo tecnología avanzada, sino una intención muy clara de permanecer inadvertidas. Los tres hombres permanecían inmóviles, mirando ese trazo que se repetía como un susurro a intervalos exactos. Un susurro que no pertenecía allí. La base estaba tranquila esa mañana. Las comunicaciones internas fluían con normalidad, los analistas rotaban turnos revisando rutas comerciales, maniobras rutinarias, informes de tráfico marítimo. Nada fuera de lo común. Hasta ahora. Porque ese patrón que emergía en la pantalla no solo no encajaba en ninguna clasificación conocida, era casi idéntico a algo que todos esperaban no ver nunca tan cerca de casa. El operador aumentó la sensibilidad una fracción más, con la delicadeza de quien corta un cable explosivo. Y entonces surgió. Otro pulso. Más nítido. Más cercano. Alguien o algo estaba moviéndose al límite del talud continental, justo donde las corrientes, la presión y la profundidad creaban un entorno perfecto para ocultarse. Pero no lo suficiente para escapar a un oído entrenado. El supervisor pidió que cargaran los registros de ejercicios recientes de la OTAN. Nada. Ni maniobras, ni pruebas, ni operaciones clasificadas. Nada que justificara esa presencia. Y mientras él analizaba los archivos, la pantalla volvió a parpadear. Esta vez fue diferente. Un segundo trazo, al sur. Mismo pulso, misma cadencia, mismo silencio casi quirúrgico entre emisiones. No eran dos embarcaciones civiles, no eran dos accidentes del ruido marino. Eran dos entidades cooperando, avanzando, observando. Al supervisor se le endureció la expresión. Esa clase de sincronización no ocurría por accidente. En el momento en que marcó el segundo contacto, los analistas empezaron a susurrar algo que nadie quería pronunciar en voz alta. Él retrocedió un paso y tomó el teléfono. Sus dedos temblaban apenas, pero lo suficiente como para que el operador lo notara. Dijo solo un nombre. Un nombre que, durante la Guerra Fría, había sido sinónimo de peligro silencioso. Akula. Mientras la llamada se procesaba, la tensión en la sala aumentó como si la atmósfera se hubiese vuelto más pesada. Los operadores no necesitaban escuchar instrucciones adicionales. Todos sabían lo que significaba. Dos firmas acústicas prácticamente invisibles, moviéndose tan cerca del litoral estadounidense, no solo era un mensaje, era una intrusión. Pero lo realmente inquietante no era que estuvieran allí. Lo inquietante era que casi no los habían detectado. Muy lejos de esa sala, en un océano helado que parecía no tener fondo, máquinas colosales ajenas a toda luz atravesaban la penumbra. Eran estructuras negras, de acero frío, cuya forma se perdía en la oscuridad absoluta. No emitían vibraciones perceptibles, no dejaban estelas de burbujas, no generaban más ruido del que haría un depredador acechando en un bosque. Y en su interior, hombres que conocían la importancia del silencio ajustaban controles, calibraban sensores y caminaban sobre pasillos estrechos sin intercambiar una palabra. Mucho antes de que ese operador en Virginia escuchara el primer eco, décadas atrás, alguien ya había calculado este momento. Había imaginado un futuro donde las distancias ya no protegerían a nadie. Donde un submarino ruso, si quería, podría situarse frente a la costa estadounidense sin que nadie lo supiera. Donde la disuasión no sería algo teórico, sino tangible. Y para entender cómo se había llegado a este punto, había que remontarse a un tiempo en el que la Guerra Fría parecía congelada, pero bajo la superficie se libraba una batalla que pocos conocían. Una batalla en la que cada país intentaba no solo crear armas más potentes, sino desaparecer del mundo visible. En los años 80, el océano no era un lugar neutral.
Era un campo de sombras, un tablero donde cada movimiento, cada vibración, cada mínimo error podía convertirse en una revelación devastadora. Estados Unidos había logrado algo casi imposible: convertir sus submarinos en fantasmas. Los soviéticos, por el contrario, seguían rugiendo bajo el agua, incapaces de esconder el ruido de sus reactores, sus turbinas, sus hélices. Era una desventaja estratégica tan evidente que muchos en Washington lo consideraban ya resuelto. Un punto a su favor que se mantendría perpetuamente. Pero la URSS no estaba dispuesta a aceptarlo. El primer Akula cambió silenciosamente todo eso. Nadie en Occidente estaba preparado para lo que escucharon ese día los operadores de sonar en el Atlántico Norte. O mejor dicho, para lo que casi no escucharon. Porque ese era el verdadero problema. Había algo nuevo allí fuera, y era demasiado silencioso. Los analistas creyeron al principio que era un error del sistema. Luego, una lectura de prueba. Después, algún barco civil inusualmente silencioso. Pero cuando lograron aislar su firma acústica por completo, la sangre se les heló. Era un submarino ruso. Uno que no sonaba como ninguno anterior. Uno que parecía haber sido construido no solo para combatir, sino para borrar su existencia. Este detalle no tardó en llegar a los pasillos del Pentágono. Allí, la alarma fue inmediata. No porque los soviéticos habían creado un nuevo submarino, habían hecho cientos, sino porque habían creado uno que los estadounidenses no podían escuchar a tiempo. Había algo más. Algo que, con el paso del tiempo, se entendería como una de las decisiones más arriesgadas y polémicas que Rusia había tomado en décadas. Una decisión que no solo cambiaría la naturaleza de la guerra submarina, sino que demostraría, años después, que Rusia había cruzado un límite que muchos consideraban impensable. Pero todavía faltaba para llegar a ese punto. Y era necesario recorrer el largo túnel que llevaba hasta allí, paso a paso, como si uno descendiera hacia las profundidades donde nacen esos gigantes silenciosos. La Guerra Fría estaba a punto de terminar en la superficie. Pero bajo el océano estaba a punto de comenzar algo más peligroso. El océano oscuro y aparentemente inmóvil escondía una guerra que nunca aparecía en los periódicos. Era una guerra hecha de ecos, vibraciones mínimas, roce de metales que no deberían tocarse y sombras que se movían bajo otras sombras. En los despachos del Pentágono, los informes llegaban con el tono urgente de quienes no buscan exagerar, sino ser escuchados. Y en todos ellos se repetía la misma advertencia: algo estaba cambiando. A mediados de los años 80, la Armada estadounidense vivía un momento de supremacía tecnológica. Había perfeccionado el arte del silencio. Un submarino estadounidense podía cruzar océanos enteros sin que nadie lo detectara. Las hélices se habían convertido en esculturas casi científicas, diseñadas para dejar atrás apenas un murmullo. Los motores se montaban sobre plataformas flotantes para absorber vibraciones. Cada tornillo, cada válvula, cada compartimento estaba pensado para no emitir ni una señal de más. Era un dominio construido con paciencia, ingeniería minuciosa y un presupuesto prácticamente ilimitado. Los soviéticos, por el contrario, operaban máquinas potentes pero ruidosas. Sus submarinos eran fieros, rápidos, resistentes, capaces de lanzar torpedos devastadores, pero también eran fáciles de escuchar. Un operador estadounidense podía identificar un Víctor II por el ritmo de su turbina, igual que uno reconoce un motor viejo por el sonido del arranque. Occidente creía que esa brecha jamás se cerraría. Pero la tecnología avanza tanto por ingenio como por desesperación. Y la Unión Soviética, al borde del colapso en muchos frentes, no podía permitirse quedar ciega en el único lugar donde aún podía desafiar a Estados Unidos. Así, desde oficinas grises donde nadie sonreía y fábricas ocultas tras muros interminables, nació un proyecto que cambiaría el equilibrio del mar profundo, el Proyecto 971. Por fuera parecía solo otro submarino. Largo, oscuro, con ese perfil agresivo típico de la ingeniería soviética. Pero por dentro era otra cosa. Era la prueba de que la URSS había logrado lo impensable: darle forma física al silencio. Cada elemento, desde la hélice hasta los módulos internos, estaba diseñado para absorber, ahogar o disipar el ruido.
El mundo no lo supo de inmediato, pero el primer Akula ya vagaba bajo las aguas como un lobo que había aprendido a caminar sin dejar huellas. Los estadounidenses no se dieron cuenta cuando salió del astillero. No lo detectaron cuando inició sus pruebas. Tampoco cuando abandonó el Mar Blanco rumbo al Atlántico Norte. Solo lo notaron cuando, de pronto, el océano emitió un eco nuevo. Y lo notaron demasiado tarde. Los operadores en las bases de escucha no lo escucharon aproximarse. Solo sintieron que algo cruzaba los sensores como un filo de sombra. No era ruido. Era ausencia de él. Mientras en Washington trataban de comprender lo que estaba ocurriendo, en los pasillos más profundos del Kremlin había una calma calculada. Quienes habían participado en el desarrollo del Akula sabían exactamente lo que habían logrado. Habían hecho el océano más grande del planeta un lugar más pequeño y peligroso. Ahora podían camuflarse en él de la misma forma en que un francotirador se camufla en un bosque, observando sin ser visto, esperando sin ser detectado. A medida que se reunían más informes y los rastros acústicos del Akula se confirmaban, quedó claro que ese submarino no era una anomalía. Era un mensaje. Uno que decía, podemos acercarnos más de lo que crees. El gobierno estadounidense activó comités, reuniones secretas, conferencias técnicas que duraban horas. Ingenieros, analistas navales, especialistas en guerra submarina, todos intentando deconstruir aquello que no podían ver ni tocar. Los soviéticos habían trascendido un límite que se creía infranqueable, y lo habían hecho justo cuando parecía que su imperio comenzaba a derrumbarse. Mientras tanto, el Akula seguía su ruta bajo el Atlántico, sin prisa. No necesitaba demostrar nada más. Su presencia era suficiente para alterar estrategias enteras. Lo que ningún analista estadounidense sabía en ese momento era que parte de esa revolución silenciosa no había nacido en Moscú, ni en Murmansk, ni en un laboratorio soviético. Había empezado en suelo estadounidense. En una oficina anodina. En un escritorio cargado de documentos que jamás deberían haber salido de esa sala. Lo que llevó a Rusia demasiado lejos no se construyó únicamente con acero soviético. Se construyó con información estadounidense robada pieza por pieza, década tras década. La capacidad del Akula para desaparecer bajo el océano no fue un milagro tecnológico, ni un salto evolutivo espontáneo. Fue un acto deliberado, casi quirúrgico, de espionaje. Un proceso tan paciente y calculado que, cuando finalmente se descubrió, ya era demasiado tarde para revertirlo. Todo empezó con un hombre. Un hombre que no buscaba patriotismo, ni gloria, ni ideología. Buscaba algo tan simple como peligroso: dinero. John Anthony Walker jamás habría destacado en una multitud. Sus compañeros lo describían como alguien corriente, casi invisible. Un hombre de mediana edad, con una vida rutinaria, un salario modesto y un ego pequeño pero hambriento. No despertaba sospechas. No generaba inquietud. Era, en apariencia, el tipo de persona que uno olvida apenas se aleja. Pero su anonimato era su mejor arma. Walker trabajaba dentro del complejo sistema de comunicaciones de la Marina estadounidense, un lugar donde los documentos no se leen, se protegen. Donde la información no pertenece a las personas, sino al país. Donde un archivo mal gestionado puede costar vidas. Él conocía códigos, frecuencias, claves criptográficas, procedimientos y rutas. Tenía acceso a los mensajes que circulaban entre submarinos, a cómo se ocultaban del enemigo, a cómo se comunicaban sin dejar rastro. Y en algún punto su ambición personal superó su sentido del deber. Todo empezó con un sobre. Después vinieron un paquete, una carpeta, un microfilm. Lo convirtió en un hábito. Cada vez que enviaba información a sus contactos soviéticos, cada vez que recogía el dinero que dejaban como pago, sentía que tenía control, que por fin estaba por encima de un sistema que siempre le había exigido y nunca le había dado. Con el tiempo, su operación dejó de ser un acto de rebeldía aislado para convertirse en una red. Reclutó a su hermano, luego a un amigo, después a su propio hijo. Formó un círculo de lealtad artificial basado en el secreto y la codicia.
Cada uno aportaba piezas que, reunidas, formaban un mapa completo de la máquina submarina más avanzada del planeta, la de los Estados Unidos. Los soviéticos no podían creer su suerte. Lo que recibían de Walker no eran anécdotas ni rumores. Eran diagramas, eran claves maestras, eran listas de frecuencias completas, eran instrucciones de mantenimiento, protocolos de silencio, métodos de ocultamiento acústico que la Marina estadounidense había perfeccionado durante décadas. Los ingenieros soviéticos sabían que estaban presenciando algo sin precedentes. Con esa información podían rediseñar por completo su flota submarina. Podían borrar sus errores anteriores. Podían igualar o incluso superar el silencio estadounidense. No necesitaban experimentar. No necesitaban adivinar. Lo tenían todo escrito, ordenado, explicado. La construcción del Proyecto 971 dejó de ser una apuesta arriesgada para convertirse en un ejercicio de precisión. Mientras tanto, dentro de los laboratorios soviéticos, los técnicos analizaban cada detalle entregado por Walker. La mañana avanzó sin que el centro de procesamiento lograra descifrar del todo el eco que había encendido la alarma interna. Los técnicos, algunos con más de 20 años de experiencia escuchando el océano como si fueran médicos auscultando un paciente invisible, seguían dándole vueltas a las primeras trazas. Lo que al principio parecía un simple error del sistema, fue revelando su verdadera naturaleza conforme los filtros automáticos repetían la misma conclusión inquietante. Aquello no era tráfico comercial, ni ruido térmico, ni el zumbido irregular de un viejo pesquero. Era algo diseñado para esconderse, pero que, por algún motivo, había rozado el umbral de detección. Un operador joven, con las manos ligeramente temblorosas, amplió el espectro para separar los armónicos residuales. El silencio de la sala lo envolvió mientras el patrón cobraba forma. Lo que emergió era tan sutil como peligroso. Un barrido ultraestable, casi perfecto, con una modulación que casi ninguna máquina antigua podría producir. Era la firma de algo cuidadosamente construido, afinado hasta la obsesión. La clase de señal que un submarino moderno emitiría solo por accidente. Sin embargo, un accidente no debería repetirse, y menos todavía por duplicado. Fue entonces cuando un segundo eco surgió más al sur, como si una sombra hubiera recorrido en silencio la costa, deslizándose mucho más cerca de lo permitido. El supervisor pidió que detuvieran todas las operaciones no esenciales. El leve zumbido de las máquinas pareció apagarse de golpe cuando las pantallas se saturaron de datos en tiempo real. En la mente del supervisor, aquella imagen mental de un depredador acechando bajo la superficie se volvió insoportable. El problema no era solamente lo que estaban oyendo, sino lo que no oían. Durante décadas, incluso los submarinos soviéticos más avanzados conservaban pequeñas imperfecciones acústicas, un zumbido punzante, un temblor asimétrico, un golpeteo metálico difícil de ocultar. En una guerra bajo el agua, esas insignificancias eran como huellas digitales. Pero ahora algo nuevo había aparecido. Algo afinado hasta el extremo. Algo demasiado silencioso. Demasiado preciso. Demasiado perfecto. Mientras el comandante del turno llegaba con paso rápido, los analistas ya habían descartado la posibilidad de ejercicios secretos. No había maniobras programadas, ni movimientos de flotas aliadas, ni pruebas que justificaran aquella presencia. Y sin embargo, aquel intruso estaba allí. El comandante pidió que ampliaran la zona de rastreo. La pantalla se llenó con vectores fantasma, proyecciones sobre rutas donde un submarino agresor podría haber entrado sin ser detectado. Durante unos segundos, nadie habló. No hacía falta. La sensación de que algo había cambiado, algo profundo y amenazante, recorría la sala como un escalofrío. El jefe de sensores ordenó un análisis de coincidencia acústica. El sistema comparó la traza con décadas de registros, submarinos chinos, iraníes, antiguos diseños rusos, incluso experimentales. Nada coincidía del todo. No era un Víctor II, no era un Kilo, no era un Oscar. Era más silencioso, más afilado, más limpio que todos ellos. El comandante se inclinó hacia la pantalla,
frunciendo el ceño mientras el algoritmo arrojaba un nombre con un margen de error alarmantemente bajo. Nadie dijo nada en voz alta, pero todos compartieron el mismo pensamiento. Aquello era imposible, o al menos profundamente improbable. Y entonces llegó el tercer eco. Más profundo. Más claro. Pero no más ruidoso. Era casi un susurro submarino, un trazo tan tenue que si hubiera pasado un solo minuto más, los sistemas de autolimpieza lo habrían eliminado como ruido. Pero allí estaba. Un visitante no invitado avanzando por la ruta más sensible de toda la costa este, justo donde los Estados Unidos mantenían sus activos estratégicos más valiosos. El comandante respiró hondo, consciente de lo que aquella señal podía significar. Consciente del riesgo. Consciente de que si aquello era lo que parecía, el tablero geopolítico acababa de cambiar sin previo aviso. La confirmación llegó cuando el técnico de acústica, casi sin aire, susurró: «Esto no es un submarino cualquiera. Esto es algo que no deberían tener tan cerca». Los ojos del supervisor se endurecieron. El teléfono rojo, ese que solo se levantaba en situaciones que comprometían la seguridad nacional, pareció mirarlo desde la mesa como un recordatorio silencioso. Lo levantó. Lo que vendría después no solo alteraría ese día en la sala. Cambiaría la manera en que Estados Unidos entendía su propia seguridad debajo del mar. Porque aquella firma, tan imposible como amenazante, no solo representaba un intruso. Era el anuncio de que Rusia había dado un paso demasiado lejos. Y aún no lo sabían. Pero aquello era solo el comienzo. El sonido seguía allí, persistente como un susurro metálico enterrado en kilómetros de agua helada. Los operadores, acostumbrados a distinguir entre miles de señales, ahora se enfrentaban a algo que parecía querer ser detectado y ocultarse al mismo tiempo. Una contradicción imposible en el mundo submarino. Las máquinas no mentían, pero aquel patrón parecía diseñado para desafiar las reglas básicas del sigilo, como si quien lo producía estuviera probando algo, midiendo algo, o peor aún, enviando un mensaje. Uno de los analistas senior pidió un espectrograma completo. La pantalla se cubrió con franjas de colores representando las variaciones del eco. Era tan limpio que parecía artificial, como si el agua misma hubiera sido reescrita para permitirle deslizarse sin fricción. No había picos de vibración, no había cavitación detectable, ni los microtemblores naturales de un reactor de propulsión. Solo silencio, rodeando un pulso casi perfecto. El supervisor dio un paso atrás. Esa perfección no era normal. No era natural. En la Marina estadounidense existía un dicho no oficial. Si algo suena demasiado limpio, es demasiado peligroso. El comandante encargó un rastreo ampliado hacia la zona donde las señales parecían desvanecerse. El mapa digital reveló algo inquietante. El intruso había entrado desde una ruta extremadamente sensible. Un pasillo submarino que, según los cálculos históricos, solo podría atravesarse sin ser detectado si el barco poseía un nivel de sigilo comparable al de los submarinos más avanzados de la flota estadounidense. Y sin embargo, allí estaba esa cosa. Avanzando. Probando los límites. Un joven operador de turno nocturno, con el rostro iluminado únicamente por el monitor, apuntó a un detalle que había pasado desapercibido hasta entonces. El ritmo del pulso. Una cadencia que no coincidía con ningún submarino occidental ni con ningún reactor de firma conocida. Pero sí recordaba algo. Algo que hacía décadas había atormentado a los operadores de sonar del Atlántico Norte. Una estela acústica extremadamente baja que solo una generación de submarinos soviéticos avanzados había logrado producir. El nombre flotó en la sala sin necesidad de pronunciarse. Los ojos del comandante se movieron de la pantalla al informe impreso de hace años, un documento que advertía sobre la posibilidad apenas teórica de que Rusia desarrollara submarinos capaces de igualar o incluso superar el sigilo de las plataformas estadounidenses. El informe había sido archivado como improbable, casi alarmista. Una predicción de Guerra Fría sin relevancia moderna. Pero ahora parecía que ese informe había sido demasiado optimista.
El jefe de la división de sensores marcó una zona crítica en el mapa, un área donde convergían rutas de patrulla, nodos de vigilancia submarina y corredores utilizados por los submarinos estratégicos estadounidenses para moverse desde bases del Atlántico hacia zonas de despliegue. Si un intruso se encontraba allí, significaba que había logrado infiltrarse hasta el corazón mismo de la disuasión estadounidense. El comandante lo sabía. El supervisor también. Cada operador en la sala podía sentirlo. Aquello no era una misión de reconocimiento común. Era algo más atrevido, más calculado, más provocador. Las alarmas internas comenzaron a encenderse en la base. No eran alarmas audibles, sino protocolos silenciosos, notificaciones cifradas, solicitudes de confirmación que subían de nivel en cadena, informes preliminares enviados a oficinas donde la luz casi nunca se apagaba. La pregunta se repetía en cada mente allí presente. ¿Quién o qué tenía la capacidad para acercarse tanto sin ser detectado durante tanto tiempo? Y entonces uno de los analistas, casi sin levantar la voz, lo dijo. Esto no es solo un submarino. Es una demostración. El comandante giró lentamente hacia él, consciente de que esa palabra implicaba algo más grave que una simple intrusión. Una demostración se hace cuando no buscas información, sino dejar claro que puedes entrar cuando quieras. El operador cargó un archivo histórico de referencia. Una lista de firmas acústicas rusas clasificadas. La pantalla tardó un segundo en rellenarse, pero cuando lo hizo, las coincidencias parciales comenzaron a acumularse línea por línea. Primero eran valores aislados, luego coincidencias en la modulación. Después, un patrón idéntico en un registro captado en el Ártico décadas atrás. La sala quedó en silencio cuando apareció el resultado final. Un solo nombre, una sola clase, una sola advertencia. El comandante frunció el ceño, incrédulo pero sin capacidad de negar lo que veía. Aquello era una de las máquinas más temidas que Rusia había construido jamás. ¿Y si ese resultado era correcto? Estados Unidos tenía un problema mucho más grave que una simple intrusión. Era la prueba de que Rusia estaba haciendo algo que no debería ser posible. Algo que, de confirmarse, demostraría que habían cruzado una línea que podía cambiar el equilibrio submarino para siempre. El comandante apretó los dientes mientras la pantalla seguía mostrando el mismo resultado, sin margen de error aparente. El eco, aquel susurro casi perfecto, pertenecía a algo que no debería estar allí. Y entonces, justo antes de que la sala reaccionara, llegó el mensaje de validación de la inteligencia de costa externa, la confirmación independiente que nadie quería recibir. La sombra detectada frente a la costa este pertenecía a un submarino ruso cuyo sigilo rivalizaba con los mejores activos estadounidenses. El aire se volvió denso. La tensión, insoportable. Porque con esa confirmación, la historia daba un giro definitivo. Y lo que representaba ese submarino, lo que significaba para el equilibrio de poder, para la seguridad estadounidense y para la estabilidad del océano profundo, era algo tan grande, tan increíble, tan peligroso, que solo podía revelarse en la siguiente parte. La confirmación llegó en un fragmento de datos comprimidos, como si la propia red de vigilancia hubiera dudado antes de entregarlo. El comandante abrió el archivo y al hacerlo, sintió cómo toda la sala parecía detenerse. No era una firma acústica común. No era un eco más en la vasta bóveda del Atlántico. Aquello era algo que, en teoría, jamás debería haber vuelto a aparecer tan cerca de territorio estadounidense. Un nombre brilló en la pantalla con una frialdad que heló hasta al operador más experimentado. Akula II. No una Akula cualquiera. No un modelo antiguo. No un veterano de tiempos soviéticos. Era una variante modernizada, un depredador de élite, uno de los submarinos que la Marina estadounidense había advertido durante años que representaba la frontera exacta donde Rusia podía ir demasiado lejos. Un submarino diseñado para alcanzar paridad acústica con los mejores activos estadounidenses, violando ese equilibrio silencioso que mantenía a ambas superpotencias contenidas bajo el océano. Y ahora estaba allí, frente a la costa este.
operando con un sigilo tan perfecto que había cruzado cientos de kilómetros sin que nadie lo notara hasta el último instante. Lo suficiente para demostrar que podía haber llegado más lejos. Mucho más lejos. Una línea subrayada en el informe interno lo decía de forma brutal. Su capacidad de penetración indica una intención estratégica, demostrar que pueden acercarse a rutas críticas y áreas sensibles sin ser detectados. Ese era el mensaje. No venían a atacar. Venían a decir, podemos hacerlo cuando queramos. Rusia lo había logrado. Habían construido el submarino que no solo igualaba, sino que reescribía el equilibrio submarino, un arma que convertía en inútiles décadas de supremacía estadounidense en sigilo. Era el submarino que probaba que Rusia había ido demasiado lejos. El comandante lo entendió al instante. Ese Akula II no estaba allí por casualidad. No era un error de navegación ni un patrullaje rutinario. Era una intrusión deliberada, un movimiento calculado en un tablero donde el silencio era poder y la detección equivalía a derrota. Con ese único despliegue, Rusia había demostrado tres cosas que ninguna potencia occidental podía ignorar. Primero, que eran capaces de infiltrar uno de sus submarinos más sigilosos hasta una de las zonas más vigiladas del planeta. Segundo, que el sigilo estadounidense ya no era una ventaja absoluta. Rusia había cruzado esa línea invisible que separaba la imitación del desafío directo. Y tercero, lo más peligroso, que si lo habían hecho una vez, podían hacerlo de nuevo. Cuando quisieran. Donde quisieran. La intrusión no era un accidente. Era una declaración. El comandante dejó caer el informe sobre la mesa. Los analistas intercambiaron miradas tensas. La sensación de vulnerabilidad era palpable, como si todos hubieran comprendido simultáneamente que el océano, ese enorme escudo natural, ya no pertenecía exclusivamente a quienes creían controlarlo. Durante años, la Armada estadounidense había considerado a los Akula modernizados como una amenaza potencial. Pero esto era distinto. Esto era la prueba directa. La prueba que nadie quería tener en sus manos. El informe finalizó con una frase, simple, escrita por algún analista que quizá no imaginó el peso histórico de lo que estaba redactando. Este despliegue indica una violación estratégica de los límites aceptados. Rusia ha cruzado la línea. Habían ido demasiado lejos. Y lo sabían. Porque querían que Estados Unidos lo supiera. La pantalla mostró el último registro acústico antes de que el submarino ruso desapareciera como un fantasma. Un pulso limpio. Perfecto. Una marca sonora que parecía burlarse de todos los sistemas de vigilancia que habían fallado en detenerlo antes. No dejó rastro. No dejó huella. Solo dejó claro que nada volvería a ser igual. Fue en ese momento, cuando el eco se desvaneció para siempre, que el comandante comprendió que esta no era solo una intrusión. Era un punto de inflexión. El océano había cambiado. Y lo que estaba por suceder después solo sería peor. La sala de mando quedó en silencio tras la desaparición del último eco. Ninguno de los analistas quiso ser el primero en hablar. Porque hablarlo significaba admitirlo. Y admitirlo significaba aceptar que todo lo que habían dado por sentado hasta ese día acababa de derrumbarse en cuestión de minutos. Uno de los operadores, un veterano con más de 20 años rastreando submarinos soviéticos, fue quien finalmente rompió el silencio. Su voz tembló apenas, algo que nadie estaba acostumbrado a oír en él. Si pudo llegar tan cerca, significa que ya no tenemos el control del borde continental. Nadie respondió, pero todos lo pensaron, era cierto. El dominio acústico estadounidense, la columna vertebral de la seguridad submarina del país, acababa de recibir una fractura que no podía ignorarse. Ese Akula II había penetrado donde no debía, cruzado líneas invisibles pero sagradas, y lo había hecho sin errores, sin tropiezos, sin alertar a nadie. Eso no era una provocación improvisada. Era una operación impecable. El supervisor caminó hacia la pantalla ampliada donde se mostraba la ruta posible del submarino ruso. Lo que vio era un simple trazo digital, pero detrás de esa línea había algo más profundo.
una humillación calculada. El Aquila había pasado entre dos nodos del sistema de vigilancia submarina como si conociera de memoria los patrones de funcionamiento. No parecía una incursión al azar. Parecía que alguien, en algún lugar de Rusia, había estudiado cuidadosamente las brechas, los horarios, los puntos ciegos, los momentos en los que los operadores estaban saturados procesando tráfico comercial. Era casi como si hubieran querido demostrar que podían colarse entre las rendijas de un sistema creado para ser impenetrable. Uno de los oficiales jóvenes, incapaz de contener la duda, preguntó: ¿y si no fue un solo submarino? El comandante lo miró con seriedad. No descartó la idea. No podía. Si habían detectado a uno, solo al final, ¿qué les garantizaba que no había otro más lejos? ¿O más cerca? ¿O más silencioso aún? Allí, por primera vez en décadas, la posibilidad de una presencia rusa repartida a lo largo de la costa este dejó de ser teoría para convertirse en una amenaza plausible. En la superficie, la tensión había empezado a escalar. La información ya circulaba entre una pequeña red de altos mandos. Las órdenes cambiaban con brusquedad. Buques de guerra abandonaban discretamente sus posiciones programadas para dirigirse a nuevas coordenadas. Aviones de patrulla marítima despegaban uno tras otro como si el océano entero hubiese encendido una alarma silenciosa. Las comunicaciones internas adoptaron un tono distinto, más corto, más firme, más vigilante. Cada transmisión evaluaba nuevas posibilidades: un segundo Aquila, un patrón encubierto, una flota oculta que aún no habían visto. Mientras tanto, los analistas comenzaban a reconstruir la posible misión del submarino ruso. Lo que al principio parecía una simple intrusión empezó a cobrar otro sentido. No venía a atacar. No venía a espiar bases. No venía a posicionarse para un lanzamiento. No. El objetivo era más psicológico, más estratégico, más limpio y devastador. Demostrar que podían atravesar la costa este sin ser detectados. Demostrar que podían llegar donde querían. Demostrar que podían convertir cualquier zona de confort estadounidense en un espacio inseguro. El supervisor respiró hondo y dejó caer sus manos sobre la mesa. No buscaban hundir nada, dijo con calma amarga. Solo querían que supiéramos que podían. El peso de esas palabras cayó sobre todos como una losa fría. Porque si un enemigo puede entrar sin ser visto, puede elegir cuándo ser visto. Puede decidir cuándo actuar. Puede dictar el ritmo del conflicto. Y eso, para una potencia acostumbrada a liderar desde la sombra submarina, era un golpe en el centro mismo de su orgullo. El analista principal volvió a cargar la última firma acústica detectada antes de la desaparición del Aquila II. Lo miró como si observara un mensaje cifrado, una advertencia enviada desde las profundidades del océano. La firma era tan limpia, tan suave, tan deliberadamente contenida, que parecía diseñada, casi pulida, para ser detectada justo al final, justo lo suficiente para que Estados Unidos entendiera el mensaje, pero no pudiera responder a tiempo. Un susurro. Un recordatorio. Un «estamos aquí». El comandante, sin levantar la vista, murmuró: «Quieren que sepamos que rompieron el equilibrio». Todo cambió con esa frase. Porque tenía razón. Ese equilibrio silencioso, frágil, cuidadosamente mantenido durante décadas, había sido violado por un único submarino. Y lo peor no era que estuvieran allí. Lo peor era que habían demostrado que podían repetirlo. Las horas siguientes se convirtieron en un torbellino silencioso dentro de los pasillos del Pentágono. No hubo alarmas sonoras, ni discursos formales, ni comunicados oficiales. Fue peor. Un silencio denso, nervioso, lleno de conversaciones, susurradas detrás de puertas cerradas. Ese tipo de silencio que anuncia que algo grave está ocurriendo y que todavía no se sabe cómo detenerlo. Mientras tanto, la firma del Aquila seguía proyectándose sobre la mesa central de análisis, como un recordatorio luminoso de aquel error que nadie quería aceptar, pero que todos estaban obligados a enfrentar. Lo que antes era un simple trazo digital se convirtió en una especie de cicatriz estratégica. Una evidencia de vulnerabilidad en un país que hacía décadas se creía intocable en las profundidades del océano.
Uno de los altos mandos, recién llegado al centro de mando, observó el trazado de la Kula con el ceño fruncido. Era un hombre experimentado, acostumbrado a lidiar con amenazas de todo tipo, pero incluso él parecía desconcertado. ¿Cuánto tiempo creen que estuvo ahí antes de que lo detectáramos?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Un analista tomó aire. Había repasado esa pregunta una y otra vez durante las últimas horas, sin hallar una respuesta que no sonara como un golpe directo al ego estadounidense. «No lo sabemos, señor», respondió finalmente. Pero dada la discreción del contacto, podría haber sido días. El silencio que siguió fue helado. Días. Un submarino de ataque ruso, equipado con torpedos pesados, misiles de alcance continental y sistemas de evasión avanzados, patrullando cerca de la costa este durante días. Un oficial más joven, incapaz de ocultar su alarma, murmuró: «Podría haber seguido a uno de nuestros submarinos desde el Atlántico Norte, o peor aún, acercarse a nuestras rutas de patrulla nuclear». El alto mando no respondió. No necesitaba hacerlo. Todos sabían que aquello no era solo una posibilidad. Era un hecho plausible. Y si había ocurrido una vez, podía ocurrir otra. La incertidumbre era tan peligrosa como cualquier torpedo. Mientras tanto, en la inteligencia naval se analizaban otras implicaciones. La presencia de la Kula II tan cerca de la costa podía ser el preludio de operaciones aún más agresivas. Algunos pensaban que Rusia estaba probando la respuesta estadounidense. Otros creían que buscaban medir la rapidez con la que la US Navy movía sus activos cuando se rompía la estructura acústica del litoral. Y luego estaba la teoría más inquietante de todas, que Rusia simplemente estuviera enviando un mensaje disfrazado de operación rutinaria. Un mensaje que no requería palabras, ni comunicados oficiales, ni amenazas explícitas. Solo requería un submarino apareciendo donde no debía. Una sola sombra. Un solo error detectado demasiado tarde. El impacto psicológico ya se había abierto camino más allá del Pentágono. En bases navales repartidas por la costa este, comenzaron a reforzarse las patrullas internas, un gesto simbólico en un escenario donde el verdadero enemigo se movía muy por debajo de la superficie. Incluso los comandantes más veteranos, aquellos que habían crecido durante la Guerra Fría, reconocían en privado una verdad incómoda. Algo en el equilibrio del poder submarino estaba cambiando. Al mismo tiempo, dentro de los centros de análisis oceánicos, los expertos se apresuraban a revisar registros de sonar antiguos. Si el Akula había escapado durante tanto tiempo, ¿qué aseguraba que no lo hubiera hecho antes? ¿Cuántas firmas misteriosas catalogadas como ruido ambiental podían haber sido algo más? Y la pregunta más peligrosa de todas se hacía cada vez más evidente. ¿Había sido el Akula descubierto? ¿O había querido ser descubierto? La posibilidad de que la propia firma final fuera una maniobra calculada convirtió la tensión en algo aún más difícil de gestionar. Un submarino tan silencioso solo dejaba un rastro claro cuando lo deseaba. Eso significaba que aquel último eco quizá no había sido un error técnico ruso. Quizá había sido un mensaje deliberado, una forma de decir: estuvimos aquí, el tiempo que quisimos, nos fuimos cuando decidimos, y ustedes no pudieron hacer nada. La información comenzó a filtrarse entre círculos cada vez más altos. Nadie daba declaraciones públicas, pero las reuniones a puerta cerrada se multiplicaban. La flota del Atlántico recibió órdenes de cambiar rutas y patrones, y los aviones de patrulla comenzaron a cubrir áreas que durante años habían considerado de riesgo mínimo. La preocupación dejó de ser una sospecha aislada para convertirse en una posibilidad escalofriante. Rusia había conseguido lo que muchos creían imposible. Había llevado su tecnología de sigilo submarino demasiado lejos. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. En Washington, la noticia aún no había salido de las salas blindadas, pero ya había empezado a moldear el ambiente en los despachos más influyentes del país. Los asesores de seguridad, convocados de urgencia en una reunión improvisada, se movían entre carpetas clasificadas como quien maneja cristales rotos. Nadie quería ser el primero en decirlo, pero todos lo estaban pensando. La presencia de un Akula II tan cerca de la costa había cambiado las reglas. Uno de los analistas más veteranos del Consejo de Seguridad Nacional
interrumpió el flujo tenso de informes con una frase que se volvió el centro de la conversación durante toda la reunión. Esto no es un acto táctico. Es un acto estratégico. A partir de ahí, la discusión se volvió cada vez más áspera. Algunos defendían que se debía enviar un mensaje directo a Moscú, un aviso explícito de que Estados Unidos había detectado la intrusión y estaba preparado para responder. Otros consideraban que mostrar preocupación sería exactamente lo que Rusia esperaba, que la única opción era actuar como si nada hubiese ocurrido y reforzar toda la red antisubmarina en silencio. Pero nadie lograba revertir la sensación que había estallado dentro de aquel recinto. Rusia había demostrado un nivel de sigilo submarino que, hasta Sinmosintas, entonces se creía fuera de su alcance. Y cada minuto que pasaba sin una explicación clara era una prueba adicional de que la US Navy había subestimado la amenaza. Al otro lado del mundo, en Moscú, la atmósfera era radicalmente distinta. Dentro de una sala decorada con madera oscura y mapas náuticos cubriendo las paredes, varios oficiales de la Armada rusa analizaban los informes de regreso de la Kula. No había sonrisas arrogantes ni celebraciones ruidosas. Solo asentimientos discretos y una satisfacción contenida. La operación había logrado su objetivo sin necesidad de lanzar un solo torpedo. Habían entrado. Habían navegado donde querían. Habían salido sin ser interceptados. Y lo más importante, la Marina estadounidense había tardado demasiado en reaccionar. Un almirante ruso, conocido por su tono severo y su pragmatismo implacable, cerró un informe y dijo: «Ya no se trata de mostrar fuerza, se trata de demostrar alcance, que sepan que podemos estar donde no esperan». Otro oficial añadió, con una mezcla de respeto y orgullo: «El mensaje ya está enviado. El resto depende de cómo ellos decidan interpretarlo». Mientras tanto, en los archivos secretos de la inteligencia naval estadounidense, los analistas revisaban datos de la última década. Algunos patrones que antes parecían insignificantes comenzaban a encajar dentro de un marco inquietante. Pequeños ecos de baja frecuencia que se habían descartado como ruido oceánico. Trazas breves que no coincidían con ningún submarino conocido. Registros de sensores que parecían fallos de sistema, pero ahora tenían sentido. Había una posibilidad cada vez más difícil de ignorar. La intrusión reciente podría no haber sido la primera vez. Y entonces surgió otra pregunta, todavía más inquietante. ¿Cuántas veces había estado un submarino ruso demasiado cerca sin que nadie lo notara? La respuesta, si es que existía, era una amenaza en sí misma. Dentro de la base de sonar en la costa este, un técnico joven, con ojeras marcadas por horas de revisar grabaciones pasadas, levantó la mano temblorosa mientras sus compañeros seguían analizando archivos. «Encontré algo», dijo con voz baja. El supervisor se acercó. En la pantalla había un fragmento de registro fechado 2 años atrás. Un pulso corto, suave, casi imperceptible. Un sonido tan limpio que parecía artificialmente diseñado para rozar el límite del ruido ambiental sin superarlo. Un sonido que coincidía con la firma modificada de la Kula II detectado días antes. El supervisor frunció el ceño. «¿Por qué no lo detectamos entonces?» El técnico tragó saliva, consciente del peso de su respuesta. «Porque no querían que lo detectáramos». Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de un significado mucho más grande que cualquier análisis técnico. Si el Akula había sido descubierto esta vez, quizás no fue por error, sino porque Rusia quería confirmar hasta dónde llegaba la capacidad estadounidense para detectarlo. Y si antes había pasado desapercibido, quizás fue porque nunca tuvo intención de revelar su presencia. Ese era el verdadero peligro, no lo que se había visto ahora, sino todo lo que pudo haber pasado antes sin que nadie lo supiera. En cuestión de horas, se convocaron nuevas reuniones de emergencia. El panorama se tornaba más oscuro, más incierto. Ya no se trataba del rastro de un solo submarino, sino del reconocimiento de algo más profundo. Un cambio en la guerra submarina que se estaba desarrollando sin disparar un solo proyectil. El mar, alguna vez considerado el terreno más vigilado por la inteligencia naval, había revelado un nuevo enigma. Y Estados Unidos debía enfrentarlo sin margen de error.
El Akula II no solo había cruzado la línea, había demostrado que podía hacerlo cuando quisiera. Y lo había hecho sin que nadie lo viera venir. La aparición del Akula II cerca de la costa estadounidense empezó a provocar ondas expansivas más allá de Washington. En Europa, varios delegados de la OTAN recibieron informes parciales, cuidadosamente redactados para no generar pánico entre los aliados, pero lo suficientemente claros como para que todos entendieran que algo había atravesado las defensas sin ser detectado. En Bruselas, durante una reunión extraordinaria, el representante noruego, un hombre acostumbrado a lidiar con maniobras rusas en el Ártico, fue el primero en romper el silencio después de que se mostraran las imágenes satelitales y registros acústicos. Si pudieron llegar hasta ahí, dijo mientras señalaba un mapa, también pudieron atravesar el Gyeong Gap sin activarnos ninguna alarma. Esa afirmación golpeó más fuerte que cualquier torpedo. El Gyeong Gap no solo era un corredor estratégico, era la frontera simbólica entre la vigilancia occidental y el vasto territorio submarino que Rusia consideraba su patio trasero. Si un Akula había logrado pasar sin dejar huella, significaba que décadas de estrategias, sensores, redes acústicas y puntos de control debían reevaluarse por completo. Un almirante británico, con expresión tensa y los brazos cruzados, añadió: «Si su sigilo ha alcanzado este nivel, podrían estar rodeando nuestras rutas de patrulla sin que nos demos cuenta. Esto no es un incidente aislado. Es una advertencia». Mientras los europeos debatían el alcance de lo ocurrido, dentro de una sala subterránea en la costa de Florida, un equipo reducido de analistas estadounidenses avanzaba en una investigación paralela. Su objetivo no era rastrear la ubicación actual del Akula, sino reconstruir la ruta completa de cómo había llegado hasta allí. Necesitaban entender qué falló, dónde falló y por qué. Frente a ellos, un mapa tridimensional mostraba capas de datos oceánicos, corrientes, temperaturas, densidades, patrones de ruido. Todo era complejo, caótico, vivo. El océano, en sus números y ecuaciones, parecía un organismo capaz de esconder secretos durante años. Uno de los oceanógrafos del equipo avanzó una teoría inquietante. No se movieron contra las corrientes, tampoco a través de áreas densamente vigiladas. Se alinearon con zonas que generan interferencias naturales, como si conocieran nuestros puntos ciegos. El jefe de análisis levantó la mirada. ¿Quieres decir que usaron el océano en nuestra contra? Peor, respondió el oceanógrafo. Usaron nuestro propio sistema de vigilancia en su beneficio. Sabían dónde no miraríamos. Esa frase quedó grabada en la sala. Si Rusia había aprendido a moverse exactamente por los lugares donde la vigilancia estadounidense era más vulnerable, significaba que estudiaban a fondo no solo al enemigo, sino la forma en que ese enemigo observaba. Mientras tanto, en la base aérea de Keflavik, en Islandia, los operadores de los P-8 Poseidon revisaban las últimas misiones de patrulla sobre el Atlántico Norte. Los vuelos recientes no habían detectado señales directas del Akula II, pero un oficial de sonar de la aviación, experimentado y meticuloso, había encontrado un fragmento de audio aparentemente insignificante. Un eco. Incapaz de determinar dirección. Imposible de clasificar. Demasiado tenue para ser un submarino conocido. Demasiado limpio para ser ruido del mar. Lo reprodujo una y otra vez hasta que la idea tomó forma en su cabeza. No era un fallo. Era algo calculado, artificial, como si hubiese sido diseñado para confundirse con el ruido natural del océano sin ser exactamente igual. Lo reportó a su comandante con cautela, casi en voz baja. No creo que estemos escuchando un submarino. Creo que estamos escuchando el espacio alrededor del submarino. Era una afirmación extraña, casi filosófica, pero no carecía de lógica. Los Akula de última generación no solo eran silenciosos por sí mismos, estaban diseñados para manipular la forma en que el sonido se propagaba alrededor de ellos, reduciendo su presencia acústica al mínimo. En Virginia, el capitán de un submarino de ataque estadounidense, clase Virginia, estaba siendo informado de la situación. Él y su tripulación serían parte del grupo encargado de cerrar el área donde se sospechaba que el Akula había estado escondido antes de ser detectado.
Pero a medida que escuchaba el informe, su expresión pasó de la preocupación al cálculo frío. «Si ellos ya saben cómo sonamos», dijo con tono grave, «no sirve de nada reforzar lo que hemos hecho siempre. Tendremos que cambiar completamente la forma en que patrullamos». El oficial táctico, sentado justo a su lado, lo miró sin parpadear. «¿A qué se refiere exactamente, capitán?» El capitán respiró hondo. «A que no podemos perseguirlos como antes. Si los seguimos con nuestras tácticas habituales, siempre estarán un paso delante. Este Akula no está aquí para enfrentarse. Está aquí para estudiar». Y en ese momento, a miles de kilómetros de allí, el comandante del Akula, Dunde, revisaba junto a su segundo al mando los registros de todo el trayecto mientras navegaban ya lejos de la costa estadounidense. Su rostro era impenetrable, pero sus ojos mostraban la satisfacción de un cazador que ha entrado y salido del territorio enemigo sin dejar rastro. «¿Cree que lo notaron?», preguntó su segundo. El comandante guardó silencio unos instantes antes de responder. «Sí, pero cuando ya era demasiado tarde». El segundo asintió, comprendiendo perfectamente lo que ese demasiado tarde significaba. No buscaban un enfrentamiento. No buscaban hundir un barco. Buscaban probar algo, que podían llegar más lejos de lo que Estados Unidos consideraba posible. Y lo habían demostrado. En ese instante, lejos de la tensión política, lejos de los radares y las pantallas, lejos de los análisis frenéticos en múltiples países, el océano seguía moviéndose con calma absoluta. Bajo esa superficie tranquila, sin embargo, un mensaje había sido grabado de manera silenciosa. El mundo submarino ya no pertenecía exclusivamente a Estados Unidos. El equilibrio había cambiado. Rusia lo sabía. Y Estados Unidos acababa de descubrirlo. La noticia no tardó en escalar a los despachos más altos del Pentágono. Aunque la información no se había hecho pública en detalle, los informes internos describían con precisión quirúrgica lo ocurrido. 2 submarinos rusos habían operado durante días a una distancia que, para Estados Unidos, siempre había sido considerada una línea invisible pero infranqueable. Una línea que Rusia acababa de cruzar sin pedir permiso, sin anunciarse y sin dejar pruebas claras de cómo lo habían logrado. En una sala de reuniones sin ventanas, con las luces tenues y las paredes cubiertas de mapas marítimos, los jefes de operaciones, inteligencia y estrategia naval se reunieron con el secretario de Defensa. Todos sabían que aquel incidente no era un simple problema de vigilancia. Era algo más profundo, más estructural. Un desafío directo. El secretario se inclinó hacia adelante, apoyando ambas manos sobre la mesa. «Quiero respuestas», dijo. «No especulaciones. ¿Qué tan real es la brecha?». El director de operaciones navales respiró hondo antes de responder. «Señor, no es una brecha. Es un recordatorio de que nuestros sistemas fueron diseñados para enfrentar a la Unión Soviética de los años 80, no a una Rusia que ha pasado décadas afinando su capacidad submarina mientras nosotros enfocábamos recursos en tierra y aire». El ambiente se volvió más pesado. Los analistas de inteligencia naval mostraron una simulación proyectada en la pared. En ella, el Akula II se desplazaba como una sombra fina, casi imperceptible, avanzando por trayectorias donde las corrientes interferían con el sonido, donde el relieve submarino absorbía el eco, donde la red SOSUS ya no era suficiente. «No lo escuchamos», dijo uno de los analistas, «porque estaba donde nunca esperamos que estuviera». El Simo atientó Sintorstit, secretario entrecerró los ojos. «¿Y eso significa qué? ¿Qué pueden volver a hacerlo? ¿Que lo han hecho más veces sin que lo sepamos?». La respuesta llegó sin dramatismo, pero con la contundencia de una verdad incómoda. «Señor, probablemente sí. Mientras Estados Unidos se debatía entre la incredulidad y la necesidad urgente de reestructurar toda su doctrina antisubmarina, en Moscú la reacción fue muy distinta. El informe del comandante del Akula II había llegado directamente al Estado Mayor de la Armada rusa, y aunque la misión no había sido oficializada públicamente, dentro de los círculos militares se compartía como un triunfo estratégico. En el interior de un despacho amplio del cuartel naval, el almirante a cargo del área de operaciones submarinas revisaba el documento con detenimiento. Línea por línea, coordenada por coordenada,
El informe mostraba un patrón claro. Entradas precisas en zonas donde Estados Unidos confiaba demasiado en su infraestructura acústica. Maniobras milimétricas entre capas térmicas que distorsionaban el sonido. Cambios de velocidad tan suaves que la firma acústica del submarino nunca sobresalió del ruido ambiental. No solo cruzaron la línea, dijo un oficial joven tomando notas. La estudiaron, la rodearon y luego la usaron para esconderse. El almirante sonrió, apenas sin perder su habitual rigidez. Eso es lo que quería el alto mando. No se trataba de acercarse. Se trataba de demostrar que podemos hacerlo cuando queramos. La frase no era arrogante. Era fría, calculada. Un recordatorio de que el océano, que alguna vez Estados Unidos consideró su terreno más seguro, estaba cambiando. Al mismo tiempo, en un laboratorio de investigación naval en California, un grupo de ingenieros analizó datos obtenidos del incidente. Ellos no trabajaban para representar lo ocurrido en un mapa político, sino para entenderlo desde un punto de vista técnico. Su preocupación era más profunda. Las propiedades acústicas del Aquila Segundos ya no podían compararse con submarinos conocidos. Era como si hubiesen construido un nuevo tipo de silencio, uno que absorbía el océano en lugar de luchar contra él. El ruido residual es casi inexistente, explicó una ingeniera especializada en hidrodinámica submarina. No estamos ante un submarino silencioso. Estamos ante uno que anticipa el ruido que va a generar. Y lo elimina antes de que ocurra. Los demás científicos intercambiaron miradas. La explicación era inquietante, pero coherente con lo observado. Mientras tanto, en el Atlántico, un destroyer estadounidense clase Arleigh-Burke realizaba una misión de patrulla reforzada. Aunque la situación ya no era crítica, el objetivo era claro: asegurarse de que ningún otro Aquila se acercara sin ser detectado. En su sala de sonar, el operador más veterano observaba las pantallas con una atención casi obsesiva. «No voy a permitir que vuelva a pasar», murmuró sin apartar la mirada. Pero el océano permanecía en absoluto silencio. No silencio natural. Silencio de ausencia. Silencio estratégico. El comandante del barco se acercó, cruzando los brazos. ¿Algo? Nada, respondió el operador. O al menos nada que podamos diferenciar. Era una frase peligrosa, casi una admisión de derrota técnica. Pero era la verdad. El día avanzó. El mar se mantuvo tranquilo. Y sin embargo, todos en el barco tenían la sensación de que algo, en algún punto del horizonte o cientos de metros bajo ellos, estaba observándolos. En los pasillos del Pentágono, esa misma sensación avanzaba como un eco silencioso. Estados Unidos ya no podía asegurar que dominaba las profundidades. Rusia ya no necesitaba demostrarlo con un ataque, le bastaba con una visita inesperada. Una visita que había cambiado la manera en que ambos países mirarían el océano para siempre. La discusión en Washington no tardó en ampliarse más allá de la Marina. Muy pronto, la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional y la Comunidad de Inteligencia comenzaron a analizar no solo el incidente, sino lo que implicaba a largo plazo. La idea de que Rusia había enviado no uno, sino 2 submarinos Aquila hasta las puertas de la costa. Este estadounidense fue interpretada como un mensaje, uno calculado con la precisión de un bisturí. No necesitaban lanzar un misil, ni disparar un torpedo. Solo necesitaban estar ahí, en el lugar en el que jamás debían estar. En una sesión privada del Consejo de Seguridad Nacional, el asesor de seguridad levantó una carpeta repleta de informes y la dejó sobre la mesa. «Esto no es una provocación», dijo. «Es una demostración de acceso. Nos están diciendo, podemos llegar cuando queramos, y no lo notarás». El presidente permaneció en silencio unos instantes, con los dedos entrelazados. ¿Qué posibilidades reales tenemos de detectarlos con suficiente anticipación? El comandante de la Marina tomó la palabra, midiendo cada frase. «Señor, la verdad es que dependemos de una red acústica diseñada para un adversario que ya no existe. En los años 80, los submarinos soviéticos eran tan ruidosos que los escuchábamos antes incluso de que cruzaran Groenlandia. Pero ahora, ya no son barcos, son sombras. Sombras que han aprendido a caminar sin hacer ruido.
Un silencio incómodo llenó la sala. No era la típica reunión donde se exageraban amenazas. Era una donde, por primera vez en décadas, se admitía vulnerabilidad. Al otro lado del mundo, en la base naval de Severomorsk, un grupo selecto de oficiales rusos analizaba los resultados de la misión. En una pantalla gigante aparecían gráficos tridimensionales del recorrido de la Kula II, las capas térmicas que habían aprovechado, los puntos ciegos de la red estadounidense y las fluctuaciones mínimas del ruido oceánico. El comandante del submarino, ya en tierra, ofrecía su informe final. La clave no fue la velocidad ni la profundidad, explicó. Fue la anticipación. Calculamos cada kilómetro teniendo en cuenta los intervalos de ruido ambiental. No nos escondimos del sonar estadounidense. Nos camuflamos dentro de su propio ruido. Uno de los almirantes rusos sonrió, satisfecho. Occidente sigue pensando que el sigilo es solo ingeniería, respondió. Nosotros lo tratamos como estrategia. Ellos construyen máquinas silenciosas. Nosotros creamos escenarios donde el silencio trabaja a nuestro favor. En Bruselas, la sede de la OTAN vibraba con reuniones urgentes. Todos los aliados querían la misma respuesta. ¿Estamos ante una nueva carrera submarina? Los analistas de defensa se dividían entre dos posturas. Unos lo interpretaban como un movimiento simbólico, un recordatorio de que Rusia seguía siendo un actor poderoso y capaz de penetrar defensas occidentales. Otros, más pesimistas, aseguraban que aquello no era un recordatorio. Era un aviso. Si los Akula pueden llegar hasta ahí sin ser detectados, dijo un representante británico, entonces también pueden acercarse a nuestras rutas estratégicas. Pueden vigilar cada barco que sale de nuestros puertos sin que lo sepamos. Y lo que es peor, pueden posicionarse para un ataque preventivo sin mostrar señales. El delegado canadiense completó la idea. No necesitan disparar. Solo necesitan que sepamos que pueden hacerlo. Mientras los discursos se acumulaban en la sala, un ingeniero que había trabajado en sistemas de detección submarina para varios países hizo una observación inquietante. Les voy a decir algo que nadie quiere escuchar, dijo ajustándose las gafas. El problema no es que los Akula sean demasiado silenciosos. El problema es que el océano se ha vuelto demasiado ruidoso. Y ellos han aprendido a esconderse dentro de ese ruido. La reflexión cayó como un peso muerto entre los delegados. No se trataba solo de tecnología. Era la comprensión de un entorno natural que mutaba, donde cada corriente, cada vibración, cada animal marino podía servir como cortina acústica. Y Rusia lo había entendido antes. Al mismo tiempo, en el corazón del Mediterráneo, un submarino francés de la clase Rubis navegaba en silencio. Aunque oficialmente se trataba de una misión rutinaria de vigilancia, a bordo todos sabían la verdad. Estaban probando si podían detectar alguna anomalía acústica similar a la registrada por los estadounidenses. La tripulación vivía tensada entre la rutina y la paranoia. Cada ruido era analizado, cada eco comparado, cada fluctuación registrada. Nada todavía, dijo el operador de sonar. Pero eso no significa que no haya algo ahí afuera. El comandante observó el mapa digital frente a él, donde la línea de navegación avanzaba lentamente. No estamos buscando un submarino, respondió. Estamos buscando un fantasma. Y lo sabía bien. Si una Kula II decidía pasar por la zona, probablemente no lo notarían. No hasta que ya estuviera lejos, desaparecido en la oscuridad del mar. Mientras Europa y Estados Unidos reforzaban defensas, en Moscú circulaba un documento que recogía una frase clave del informe de inteligencia naval rusa. Ellos siguen mirando donde siempre miraron. Nosotros ya no navegamos por ahí. Era la esencia del nuevo juego. No se trataba de enfrentarse, sino de moverse fuera del tablero visible. En el corazón del Pentágono, un analista joven observaba un mapa digital de la ruta de la Kula y murmuraba para sí. No vinieron a acercarse. Vinieron a demostrar que podían irse cuando quisieran. Y eso es peor. La verdadera magnitud de lo ocurrido empezó a revelarse semanas después, cuando los equipos de inteligencia de varios países compararon registros acústicos, lecturas satelitales y patrones de tránsito marítimo. No había duda,
los submarinos Akula no solo habían cruzado el Atlántico sin ser detectados durante días, habían elegido una ruta que hasta entonces se consideraba imposible. Una zona donde las corrientes térmicas cambiaban cada pocas horas, donde el ruido natural de las capas oceánicas variaba tanto que incluso los algoritmos más modernos descartaban lecturas por considerarlas interferencias. Rusia había encontrado un punto débil, uno que nadie había visto, y lo había explotado con precisión quirúrgica. En la base de Norfolk, los oficiales estadounidenses se reunieron para revisar los registros. Durante horas estudiaron los mínimos picos de ruido, las variaciones casi imperceptibles que, vistas con perspectiva, revelaban la firma del Akula. Las conclusiones fueron demoledoras. «Aquí», dijo un analista señalando una gráfica casi plana. «Esto es el Akula. Y no lo registramos porque asumimos que era ruido ambiental». El oficial al mando respiró hondo, con frustración. «¿Y dónde más pudieron haber pasado?», preguntó. La respuesta llegó de otro analista, un hombre ya mayor que llevaba décadas estudiando patrones submarinos. «Donde quieran», dijo sin rodeos. «Eso es lo que están demostrando. Que si deciden moverse sin ser detectados, pueden hacerlo. No porque su tecnología sea perfecta, sino porque han aprendido a usar el océano contra nosotros». Era una idea tan simple como devastadora. Rusia no solo había fabricado submarinos silenciosos, había aprendido a navegar el silencio. Durante una conferencia privada en Londres, un comandante de la Royal Navy compartió un dato que heló la sangre de todos los presentes. Si un Akula puede colocarse en la costa este de Estados Unidos, también puede posicionarse frente a Europa, observar nuestros puertos, seguir nuestros convoyes o vigilar nuestros movimientos estratégicos. Y lo peor es que no sabríamos cuándo llega, ni cuándo se va. Mientras tanto, en Moscú, los ingenieros navales celebraban discretamente el éxito de la operación. Para ellos, aquello no había sido una simple patrulla. Había sido una prueba, una validación absoluta de años de 1900, modernización silenciosa, de mejoras que el resto del mundo había subestimado. Uno de los ingenieros más veteranos, un hombre que había trabajado en los primeros modelos Akula, dijo una frase que pronto circularía por todos los pasillos del Kremlin. La Marina rusa ya no necesita mostrar fuerza, solo necesita demostrar acceso. En una reunión con altos mandos, un almirante ruso explicó que, gracias al rediseño del casco, las capas de azulejos anecoicos y las mejoras en el reactor, los Akula II operaban ahora en un rango acústico que rozaba el silencio absoluto. A eso se sumaba el dominio de las rutas térmicas, la habilidad de esconderse dentro de corrientes naturales y el conocimiento profundo de zonas con anomalías acústicas. «No somos invisibles», matizó el almirante. «Solo somos indistinguibles del océano que nos rodea». En Washington, esa frase comenzó a repetirse como una advertencia. No porque se hubiera filtrado, sino porque los analistas estadounidenses llegaban a la misma conclusión sin necesidad de escucharla. Los Akula estaban redefiniendo los límites del sigilo submarino. Mientras tanto, en la costa este, las unidades de vigilancia marítima se mantuvieron en alerta máxima durante semanas. Patrullas aéreas adicionales, redes de sensores recalibradas, buques de guerra desplegados. Pero el mar permaneció en silencio. No había rastro de los submarinos rusos. No había señal, no había firma acústica, no había sombra térmica. Era como si nunca hubieran estado allí. Un veterano operador de sonar lo dijo mejor que nadie. El océano nos mintió. Nos hizo creer que estaba vacío, cuando en realidad estaba escondiendo algo. En el cuartel general de la OTAN, la realidad resultaba innegable. La Marina rusa había recuperado la capacidad más peligrosa que puede tener una fuerza submarina, el elemento sorpresa. Un arma invisible que no necesita disparar para cambiar el equilibrio estratégico. «No nos están amenazando», dijo un comandante francés durante una reunión. «Nos están probando. Están calculando cuánto pueden acercarse antes de que reaccionemos». Y esta vez cruzaron una línea que no hubiéramos imaginado. Para muchos países, el mensaje era claro. Rusia no solo estaba revitalizando su flota submarina,
estaba devolviendo al mundo a una era donde las profundidades del océano eran un territorio incierto, donde cada silencio podía esconder un depredador. Mientras tanto, en una oficina sin ventanas del Pentágono, un analista joven levantó la vista de un archivo clasificado y resumió en voz baja lo que todos temían admitir. No vinieron a atacar. Vinieron a recordarnos que podrían hacerlo. La frase quedó suspendida en el aire mientras las pantallas mostraban mapas con rutas, conexiones acústicas y simulaciones de posibles escenarios. Ninguno era tranquilizador. Y así, mientras los debates se acumulaban, mientras los informes viajaban de despacho en despacho, mientras los jefes, militares buscaban soluciones, el océano seguía ahí afuera. Inmenso, oscuro, impredecible. Y en algún punto bajo esas aguas, todavía patrullaban los descendientes de la Kula. Su presencia no hacía ruido, pero se sentía. Los informes finales llegaron semanas después, reunidos en una carpeta gris que pasó de mano en mano entre los altos mandos del Pentágono. Nadie hablaba mientras lo leían. No hacía falta. Cada página era una confirmación de lo que, hasta entonces, algunos se habían negado a creer. Los Akula no habían sido interceptados. No habían sido seguidos. No habían sido escuchados. Lo único que reveló su presencia fueron los rastros tardíos, fragmentados, que los operadores recuperaron cuando ya se habían ido. Era como estudiar las huellas de un animal que había estado allí horas antes, sabiendo que en cualquier momento podía volver sin que nadie lo notara. La pregunta dejó de ser cómo pudieron acercarse tanto. La pregunta se convirtió en cuándo volverían a hacerlo. Y si la próxima vez cruzarían un límite que no se podría ignorar. En la última hoja del informe, alguien había escrito una frase simple, sin firma, sin sello, solo tinta negra sobre papel blanco. Este submarino demuestra que Rusia ha ido demasiado lejos. La frase no era retórica, era una admisión, una conclusión estratégica. Un reconocimiento de que ya no se trataba solo de tecnología, ni de rivalidad, ni de maniobras militares. Se trataba de un mensaje. Un aviso silencioso enviado a través de miles de metros de agua oscura. En Norfolk, los operadores que habían detectado aquel primer sonido volvieron a escuchar los registros por si algo se les había escapado. Aquella línea débil, casi borrada entre el ruido, había sido el único error de la Kula. Una vibración mínima, un roce milimétrico entre metal, agua y presión. Pero incluso ese fallo había sido momentáneo, imposible de rastrear durante más de unos segundos. Después, el submarino volvió a fundirse con el océano, como si fuera parte de él. Uno de los operadores, exhausto tras días de análisis, lo dijo con una mezcla de fascinación y preocupación. No lo escuchamos, lo imaginamos. La frase quedó flotando, incómoda, porque todos sabían lo que significaba. Si aquel rastro casi accidental no hubiera aparecido, tal vez jamás habrían descubierto que los Akula estaban frente a la costa este. Y entonces, ¿qué más había pasado que nunca se registró? En una sala de reuniones de la OTAN, los aliados debatían escenarios posibles. Algunos abogaban por aumentar la presencia submarina. Otros sugerían reforzar las redes acústicas de largo alcance. Otros, más pesimistas, afirmaban que era inútil. Si Rusia había descubierto cómo atravesar los corredores de vigilancia más estrictos, intentar reforzarlos sería como construir un muro contra un fantasma. La realidad se imponía con una crudeza evidente. El mundo se había acostumbrado a pensar que los océanos eran transparentes para sus sensores, que nada podía moverse sin ser detectado. Ahora esa ilusión se desvanecía. Y sin que nadie lo dijera en voz alta, todos sabían lo mismo. Si una Kula había llegado tan lejos sin ser visto, entonces también podía desaparecer sin dejar rastro, y regresar cuando quisiera. En Moscú, mientras tanto, la celebración era discreta. Los altos mandos no necesitaban discursos. No necesitaban propaganda. El simple conocimiento de lo que habían logrado era suficiente. Sabían que, sin disparar un solo torpedo, sin lanzar un solo misil, habían alterado el equilibrio estratégico de medio planeta. Uno de los responsables del programa submarino ruso, un hombre de pocas palabras, lo expresó en una reunión cerrada.
El silencio es un arma. Y el mundo ya ha escuchado la primera advertencia. En la costa este, los días transcurrían con una calma incómoda. Buques que patrullaban, aviones que sobrevolaban el mar, redes acústicas que registraban el fondo marino con más atención que nunca. Pero en todos los cuarteles, en todos los centros de mando, había una misma pregunta suspendida en el aire. ¿Volverán? La respuesta, de una manera u otra, todos la conocían. Por supuesto que volverían. Porque ya no era una cuestión de demostrar poder. Era una cuestión de demostrar presencia. De recordar que bajo las capas más profundas del océano existe un territorio sin reglas, sin fronteras claras, sin líneas rojas definidas. Un territorio donde el silencio es soberano. En la madrugada del día siguiente, uno de los operadores jóvenes observó las pantallas en la sala de sonar. El mar estaba completamente en calma. Las líneas eran rectas, limpias, sin interferencias. Nada se movía. Y sin embargo, había una tensión en el ambiente, como si todos supieran que aquella calma no era seguridad, sino incertidumbre. Durante un instante, el operador sintió que escuchaba un eco suave, como un latido lejano. Se inclinó hacia adelante, ajustó la ganancia, revisó el espectro. Nada. El mar volvió a quedarse completamente mudo. Pero el corazón le latía más rápido, con la intuición de alguien que entiende que, a veces, la ausencia de sonido es la mayor señal de peligro. No era miedo. Era una comprensión profunda, casi instintiva. Los Akula no se habían ido. Solo habían elegido no ser escuchados. Y así, con el océano nuevamente cubriendo la verdad bajo kilómetros de agua fría y oscura, el mensaje quedaba claro. La nueva guerra silenciosa no se libra con explosiones ni misiles, sino con presencia invisible. Con sombras que se deslizan entre las corrientes. Con máquinas que nadie ve, pero que alteran el equilibrio global con solo existir. Los Akula no solo demostraron que Rusia cruzó una línea. Demostraron que esa línea ya no existe. Y mientras la pantalla del sonar permanecía en un silencio perfecto, una última frase resonaba en la mente del operador, tan inevitable como el propio océano. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal. El mar guarda historias que todavía no hemos contado, y algunas son más silenciosas de lo que imaginas.